A las 10:30 de la mañana, quiero poner en valor la siguiente comunicación telefónica, porque quizás al nombrarlo sea para muchos un perfecto desconocido, pero él fue el viceministro de Economía de Sergio Massa, el secretario de Finanzas, el cargo que ostenta hoy Pablo Quirno hasta el 10 de diciembre de 2023. Buen día, Eduardo Setti, Luciana Glesser y Fabián Wallman acá los saludan. Fabián, un gusto estar con ustedes. ¿Te puedo hacer una aclaración? Sí. Viceministro no fui. Pero los tres secretarios fungen un poco de viceministros. Está bien. ¿No? Sí, Digo, sí, entendiendo bueno, que es un cargo. Por ahí generalmente sí tenemos una relevancia importante los tres secretarios, pero el que se dice así tampoco lo es el de política económica, que en estos casos fue Rubiste. Claro, está bien, sí, se entiende y vale la aclaración y lo agradece. Para no adjudicarme cargos que no tuve, ¿no? Bueno, pero yo entiendo que los tres secretarios, la traducción para mí es que los tres secretarios que acompañan al ministro de alguna manera funcionan como viceministros y creo que la lectura tampoco está tan lejos, ¿no? Ah, bueno, en ese caso, si lo vemos así está bien. Setti, traslado la primera pregunta de rigor que hacemos en este programa y es ¿en qué te enganchamos, en qué punto de la agenda estabas cuando te interrumpimos? Estaba terminando unos informes que tenía que hacer para actualizar las cuestiones de la fundación. Ahora sí, entonces sí, vamos a aclarar, ¿no?, que es parte del Frente Renovador y referente en esta materia. Voy al punto, Setti, Participo en la Fundación Encuentro, entonces. Ahí está. Finitos. Subtitulado sí, todos los textos de Luciana van a estar. Sí, por esta rigurosidad de Setti. No, como les dije, la Fundación les daba el nombre de la Fundación. Sí, claro, bien, la Fundación Encuentro vale marcarlo. Setti, ¿se ve un cambio en la política económica del gobierno a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o refuerza su plano o si había plan lo que venía, por donde venía transitando previamente? Bueno, digamos, esto viene a tirar por la borda todo lo que venían diciendo, ¿no? Que no iban a devaluar, que su política era mantener el tipo de cambio pisado permanentemente, que no hacía falta, que esta vez era distinto. Bueno, todo esto indica que no es distinto, que no tenían otra opción que tomar la plata urgente del Fondo Monetario Internacional, porque el atraso cambiario les había hecho intervenir y no acumular reservas permanentemente y le había deteriorado las cuentas al Banco Central. La situación, creo, del gobierno hoy es la última que tenía para tomar, es la última plata que tiene para tomar, con tal cual están hoy los bonos, el valor de los bonos, el riesgo país no te permite tomar endeudamiento con bonistas, o sea que creo que lo que hizo es tomar lo último que les quedaba a mano como para poder sostener algo más o menos parecido a lo que venía haciendo, con una devaluación de por medio, pero seguir manteniendo el tipo de cambio pisado hasta las elecciones para ver si pueden obtener un resultado decoroso. ¿Y le alcanza para ese objetivo de llegar con esta balsita a la orilla de las elecciones? Yo creo que ahora va a arrancar, como nosotros hicimos algunas notas desde la Fundación, antes de que arranque el nuevo sistema, y vimos que esto iba a arrancar así, porque obviamente si esto no arranca así, imagínense que si esto no arrancaba así, empezaban a perder reservas el primer día, sería una locura, porque prácticamente no pueden darse el lujo de empezar a perder ya el préstamo del Fondo Monetario Internacional interviniendo en el mercado para sostener el tipo de cambio. Pero si se dan cuenta, hoy ellos sacaron el BLEM, que era una posibilidad de liquidar un poquito más arriba para los exportadores, y hoy tienen la posibilidad de liquidar sin ese BLEM. Lo que les lleva a más o menos a lo que pierden del BLEM es lo que más o menos le ganaron por la devaluación. O sea que no hay un tipo de cambio muy competitivo para la liquidación. Entonces yo lo que creo es que en algún momento va a ir presionando sobre el límite superior de estas bandas. Y bueno, cuando empiece a presionar sobre el límite superior de las bandas, ahí van a tener que intervenir para que no se les vaya
plan, y ahí sí la situación se va a empezar a complicar y vamos a tener que ver cómo hacen. Yo creo que de todas maneras esto lo están haciendo para llegar hasta las elecciones, y luego de las elecciones viene otro golpe evaluatorio que golpea otra vez el bolsillo, que complica a los asalariados, complica a los jubilados, complica a todo el mundo que vive de un salario fijo y requiere llegar a fin de mes con lo que puede juntar habitualmente, ¿no? Otra evaluación, ¿no, Seti? Porque hoy estamos, Claro, hoy lo que hubo fue una devaluación, ¿o no? Sí, es una devaluación, correcto. Preveo la tercera devaluación, digamos, en el periodo Milei, digamos. Y en ese contexto, ¿qué tal, Fabián? Bueno, te saludo, Eduardo. ¿Qué tal, Fabián? Y en este contexto, bueno, inflación de 3.7. El gobierno negó absolutamente la posibilidad de recuperar los salarios que se perdieron y con paritarias del 1.3 pactada para 3 meses seguidos. ¿Cuál es lo que queda a los trabajadores? ¿Qué es lo que les queda? Nosotros, si te cuento así rápidamente lo que vemos. Nosotros vemos inflación un par de meses al torno del 5. Subiendo tasas para que no presionen sobre el tipo de cambio. Enfriamiento de la actividad, porque obviamente cuando la gente no tiene plata para consumir, consume menos. Consumo masivo, durable, todo para abajo. Tipo de cambio estable un tiempo. Dado que la actividad va a caer, probablemente la recaudación real caiga. Ellos anunciaron, no sé si se acuerdan, anunciaron un ajuste fuerte para hacer este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si la recaudación cae, aún más fuerte tiene que ser, que también pegan en el nivel de actividad. O sea, más ajuste. ¿Hay donde seguir ajustando? Digo, porque uno puede pensar, ¿se puede? Bueno, probablemente, perdón, Luciana, probablemente ajusten nuevamente sobre tarifas, ¿no? Que es donde todavía tienen un margen para hacerlo. A lo que hay que sumar, ¿no? Que también la devaluación agrega más presión todavía, o sea, no podemos medir esos aumentos, pueden ser exorbitantes. Claro, exactamente. Cuanto más devaluás, más tenés que volver a ajustar las tarifas, porque todo eso está dolarizado, así que tal cual es así. Seti, hay dos variables, ¿no? Digo, uno observa el riesgo país, que si bien ayer bajó un poco, está altísimo, e inversiones, ¿no? En terreno negativo, en lo que va del año 1.900 millones de dólares, y pensar, ¿no? Todos estos esfuerzos market friendly, los regímenes de promoción, las desregulaciones, digo, en estos dos indicadores, ¿no se ve un fracaso de esa literatura? Yo creo que sí. En un momento estuvieron cerca de llegar a los 600 puntos, que es por debajo de los 600 puntos donde pueden volver al mercado. Pero creo que rápidamente el mercado corrigió, porque justamente el mercado tiene claro dónde es que la Argentina puede salir a tomar más deuda y no ven hoy a la Argentina con la solidez como para seguir tomando deuda. Creo que esta última toma de deuda, aunque es con el Fondo Monetario Internacional, creo que es terrible para nosotros, porque probablemente esto se vaya diluyendo en mantener un esquema cambiario medio rígido o atrasado, que solamente complique la situación de todos los argentinos a futuro y nos complique la posibilidad de repago de la deuda a futuro. Así que nos permite y nos lleve a tener que hacer negociaciones nuevamente con el Fondo Monetario y cuestiones muy difíciles en las que después quedamos encorsetados, cualquier gobierno que le toque seguir con esto, o si les toca a ellos nuevamente, van a tener que seguir trabajando sobre el ajuste, sobre las situaciones complicadas para la gente, digamos. No hay ninguna cuestión para festejar ni nada alegre en esta toma de decisiones a las que han llegado, ¿no? Según entiendo, el propio fondo reconoce en el documento que es impagable. Sí, yo creo que sí, y si vemos el porcentaje de la capacidad prestable del fondo que Argentina tiene prestado, es de locos. Ningún banco a un solo acreedor, sí, a un solo deudor, perdón. Y eso, y entonces que definitivamente estamos hablando de cuestiones políticas y no financieras, porque no me imagino a un almacenero, si le deben 100, que le fíe 50 más. Yo creo que sí, hay una cuestión política, hay un apoyo de Estados Unidos para que este préstamo llegue a la Argentina. Yo creo que el fondo, si es por la gente que trabaja en el fondo, no nos hubiera dado más nada, pero bueno, obviamente los que rigen
los destinos del fondo son los países más grandes y entre los cuales uno de los que más pesa es Estados Unidos, y sí, hubo un apoyo explícito porque la política exterior nuestra es prácticamente servil con Estados Unidos, entonces puede que venga por ahí, pero no quiere decir que así todos nos estén haciendo un favor, solo nos están dando algo para tirar un tiempo que después nos va a dejar una situación muy complicada a futuro. Y además del componente Trump-Milley, ¿no? Pensar al organismo como esto que es, ¿no? El prestamista de última instancia, de alguna manera no está garantizando que los bonistas cobren, digo, de estos 12.000 millones hay que sacar los vencimientos y todo lo que hay que pagar, digo, ¿no es de alguna manera eso, garantizar que se la lleven? Bueno, que eso seguro, es toda previsibilidad a los próximos cupones. O sea, los que digo, para entender por qué el fondo sigue prestando, digo, pues está garantizando eso, digo, no sé. Por empezar, también se garantiza a sí mismo que los próximos vencimientos Argentina los va a pagar. Claro, su propio cobro, claro. Claro, continúa dándole plata a Argentina para que Argentina no deje caer el programa también. Porque imagínense la situación que tenía Argentina hace un tiempo atrás con 24.000 millones de reservas, y sacamos todo lo que tenía que pagar Argentina en el transcurso de un año, prácticamente ya no había más dólares. Si no acumulaba reservas y seguíamos en la misma situación, era imposible. Y obviamente los bonos rebotaron un poco también porque, bueno, la salida del cepo es algo que los mercados pedían, pero también porque ven la previsibilidad de cobrar los próximos cupones. Y el mercado no siempre mira un año para adelante, 6 meses para adelante, ve ventanas de tiempo donde puede hacer plata y encuentra un título con paridades muy bajas, entra, le hace la diferencia, cobra el cupón y se va. Ya nos pasó no hace tanto, en estos días, los bonos llegaron a 70 de paridad y de repente terminaron en 50 y pico. Después del cobro del cupón. O sea, las ventanas donde el mercado considera que puede hacer plata son ventanas que las usa. Por eso los mercados por ahí a veces no son los indicados como para evaluar la situación. Es mucho más real mirar lo que le pasa a la gente con un programa como este, ¿no? Perdón, no, porque justo me dio el pie, porque en mi magra experiencia de lectura de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional veo un denominador común y que los acuerdos con el fondo siempre son inflacionarios, digo, fogonean la inflación en Argentina. Preguntarte si coincidís y por qué el Fondo Monetario Internacional no puede terminar de comprender el fenómeno inflacionario local. Bueno, en este caso obviamente que es inflacionario porque el Fondo Monetario para darte esta plata te pide una devaluación. Pero por otro lado, si no te pide la devaluación, lo que pasa es que vos seguís, o apenas te la dan, vos seguís vendiendo reservas, que son las que te dieron, y se van yendo, entonces el programa fracasa rápidamente. Pero, por ejemplo, con el acuerdo que firmó Martín Guzmán en el 2022, donde tiene que subordinar cualquier política tarifaria a un criterio fiscalista, ¿no? Para cumplir una meta, digo, eso también es inflacionario, ¿o no? ¿O no? Sí, está claro, sí. Bueno, porque el Fondo Monetario, en definitiva, también no deja de ser un acreedor de la Argentina y lo que quiere es asegurarse cobrar. Claro. Pero es incomprensible a los ojos del fondo el fenómeno inflacionario al salirse de la regla de estrictamente monetario, ¿no? Y tener todos estos componentes multicausales, ¿no lo termina de entender? Yo creo que el fondo también busca que tener un equilibrio monetario te permita a largo plazo ir bajando la inflación. Y no se fija en las cuestiones por ahí más coyunturales, que son las que vamos viendo nosotros, y aparte genera una inflación distinta y que cambia la distribución de la canasta, ¿no? Lo que vos me decías, Luciana. Sí. Porque cuando las tarifas pasan al doble, al triple, al cuádruple, cambia la composición del consumo de la gente, porque prácticamente lo que antes era el 5% de su salario, hoy pasa a ser el 15, el 20%. Entonces distorsiona toda la canasta y la medición de inflación es totalmente distinta. Uno en su inflación siente mucho más peso que la que uno ve reflejada en un índice. Por eso creo que
gran parte de lo que decís tenés razón, ¿no? En esta semana, bueno, en este contexto estuvo la visita de Besen y la, entre comillas, advertencia de que tenía que desligarse la Argentina del swap con China. Uno de los protagonistas fundamentales de ese intercambio, de esa llegada, de ese salvataje de China fue Sergio Massa. En este contexto, el gobierno dice que los yanquis nos den la plata para que nosotros le paguemos a los chinos. ¿Cómo estás viendo esa situación? Bueno, son dos mundos distintos, ¿no? Un mundo fue cuando nosotros estábamos y un mundo es a partir de la llegada de Trump y los conflictos que empieza a tener con el resto del mundo. Obviamente hoy Estados Unidos se va a poner mucho más firme en pedirte que te alejes de China. Cuestiones que en la época que nos tocó a nosotros y le tocó a Sergio Massa ser ministro, no tenía esas complicaciones. Porque hasta se han pagado cuotas al Fondo Monetario con yuanes. O sea que no lo veían del todo mal en ese momento. Era en otro gobierno, ¿no? Otro gobierno en Estados Unidos también. Era otro gobierno nuestro también. Sí, por Nuestro supuesto. gobierno iba a hablar con todo el mundo, iba a hablar con todos los que tuviéramos posibilidad de mejorar la situación del pueblo argentino. O sea, no nos íbamos a limitar a hablar con un solo actor mundial. No, podría hacerte miles de preguntas de la experiencia de gestión, muchas de ellas contrafácticas, pero me parece que tiro la última, sí, apelando quizás a esa experiencia, pero también vinculándola con la coyuntura, que es lo que nos convoca, y preguntarte si un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional restringe al máximo la capacidad de gestión de un gobierno, o si tiene cierta cintura para tomar decisiones. Digo, ¿cuánto es ese margen? ¿En qué margen se mueve? Porque te tocó gestionar bajo el acuerdo con el fondo, ¿no? Y muy condicionado, por cierto. Si querés, después contesto la pregunta y te recuerdo una experiencia de gestión. No sé si se acuerdan sobre el final del gobierno de Sergio Massa, del ministro Sergio Massa. Tuviste bien igual. Viste que con la misma lógica vos sos viceministro de Economía, ¿no? Un partido. ¿Se acuerdan que las negociaciones con el fondo se empezaron a demorar y fueron largas y duró como 2 años, meses? Sí, pero sobre el final, cuando hay que devaluar en el medio de la campaña. De la elección, exacto, Luciana. El 30%. Sí. Bueno, en esa etapa fue una negociación larguísima, donde el fondo se sienta con nosotros y dice, nosotros les mandamos, les adelantamos los vencimientos, pero ustedes tienen que evaluar 100%. Sí. Y era imposible evaluar 100% porque deterioraba la situación de la población de una manera enorme. Nosotros veíamos que el traslado a precios iba a ser fenomenal, que el deterioro en la producción, en el consumo, en todo iba a ser fenomenal. Entonces la negociación fue larguísima y de todo eso llegamos a una negociación donde fue el 20 y pico %. Que triplicó la inflación, lo que triplicó la inflación, en un abrir y cerrar de ojos también. Bueno, no la triplicó, digamos. Pero pasamos del 3, 4 al 12. Bueno, pero el 12 ustedes recuerdan por qué fue. ¿Pero no fue producto de esa evaluación? Sí, bueno, también de la embestida del mercado, ¿no? De un pronunciamiento. No, había prácticamente un candidato que había ganado la elección que estaba diciendo que iba a devaluar fuertemente. Sí. Y que estaba fue una corrida, diciendo que iba a dolarizar sin dólares y que entonces el dólar, cuando iba a ser la paridad de la dolarización, iba a ser 2.000 a 1, 3.000 a 1. Claro. Había situaciones de distorsión complicadísimas en ese momento, ¿no? Sí. Lo de la inflación fue un paso fuerte a precios, pero no fue el 12%. Y diciembre hay una devaluación fuertísima que también impacta en precios nuevamente, ¿no? Sí, claro, de eso ni hablar. Pero entonces está sumamente condicionado. Pero esa sí, es la respuesta. A ver, hoy el gobierno festeja el plan económico que está teniendo, pero la flotación entre bandas no es una decisión de ellos, es una decisión del Fondo Monetario. Si no, ellos le hubieran pedido la plata para poder continuar hasta las elecciones, manteniendo el tipo de cambio fijo en donde lo querían tener, ir perdiendo reservas hasta las elecciones.
esto de la flotación entre bandas y la salida del cepo es una negociación con el fondo. No tenían otra opción que optar por alguna de las opciones que le daba el fondo. En determinados momentos donde la situación está complicadísima y no tienen otra opción, tuvieron que terminar negociando esto con el fondo. No tuvieron otra opción. Tal vez por eso te digo que esto sea hasta la elección y después de la elección haya otro compromiso. Clarísimo, clarísimo. Muchas gracias por este enriquecedor intercambio, Eduardo Setti. Muchas gracias por conversar con FM La Patriada. Bueno, muchas gracias a ustedes, Luciana, Fabián, y a disposición cuando necesiten. Muy amable. Un abrazo. Ahí pasaba, para decirlo correctamente, ex secretario de Finanzas de la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, cargo que hoy ostenta mi queridísimo amigo Pablo Quirno. Setti, cuando yo lo conocí, Setti, un tipo que mantuvo un low profile toda la gestión, sí, digo, muy bajo perfil. Sí, sí. Cuando Sergio Massa presentó a su equipo, creo que los obligó a hablar con los periodistas, ahí lo conocí a Setti, y yo estaba leyendo en ese momento el libro de Abal Medina Padre, Conversaciones, Diálogos con Perón, Conversaciones con Perón, bueno. Y esa noche justo había leído quienes se habían subido al avión para ir a España, ¿no? Y retuve los nombres de las 20 personas y cuando presentan a Setti, y yo le digo, Setti, vos sos el hijo del que se subió al avión. Ay, o sea, todos estaban esperando una pregunta para el secretario de Finanzas, y la mía fue si él era el hijo del que había ido al avión. Bueno, en sangre, Muy periodista. se lleva en sangre.